El Titanic de Claudio X se hunde. En años pasados, hablar de una alianza electoral donde figurara el PRI era señal clara de que se trataba de un convenio ganador, que daría triunfos masivos a lo largo y ancho del país. Lo mismo sucedió con el PAN, mientras fue gobierno con Vicente Fox y Felipe Calderón. Buena parte de los estados en el país y un número considerable de curules en el Congreso Federal fue el resultado de este tipo de alianzas, ventajosas sobre todo para los partidos políticos poderosos. Pero ambas fuerzas hoy opositoras perdieron contundentemente en el 2018. La presidencia de la República pasó a manos de Morena y el proyecto transformador del hoy presidente López Obrador. Del poder político de priistas y panistas queda muy poco en este momento. Se sostiene a la fecha por los políticos que aún lograron acomodarse y colarse antes de la catástrofe de 2018. Pero vienen nuevas elecciones y con ellas un espacio de incertidumbre y preocupación para quienes se dan cuenta de que el dinero y los contratos habituales y confiables dentro del gobierno dejaron de existir. No hay poder supremo que se encargue de la operación política de las elecciones en puerta. No hay recursos en abundancia para las campañas que realizarán los candidatos dentro de unos días. Y lo peor, no hay condiciones políticas ni legales para que la compra del voto, la manipulación de programas sociales, la participación de funcionarios públicos y demás instrumentos de fraude prosperen en la siguiente jornada electoral. Claudio X González toma los restos del PRI, PAN y PRD y al modo de Dr. Frankenstein da vida a un monstruo al que acertadamente Cuadri, un reaccionario impresentable y acosador de mujeres, calificara de tumor. La creación de Claudio X González ha intentado durante meses hacerse atractiva para el futuro votante, pero sin éxito. Es tal el desprestigio del neoliberalismo dentro de la sociedad mexicana que todo paso que ha dado esta alianza opositora ha servido únicamente para hundirla más en el pantano de la corrupción que todos ellos representan. Estamos a 2 meses de las elecciones y su puntuación en las últimas encuestas publicadas es vergonzosa. La agencia Polls publicó el lunes pasado su última encuesta respecto a la intención de voto registrado por quienes participan en el proceso electoral en curso. La ventaja de Morena respecto a PRI y PAN es de más de 20 puntos. Los ciudadanos encuestados prefieren votar por el partido Guinda, con una intención calculada en 34%. Por el PRI votaría un 10% de los encuestados. Lo mismo sucedería con el PAN, que alcanza también una preferencia de 10%. Ni sumando el número de diputados priistas y panistas pueden construir una oposición que estorbe a Morena. Falta todavía considerar los votos que pudieran aportar el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, aliados de Morena en esta contienda electoral. Sin sumar al PES, que no puede hacer coaliciones. El monstruo de Claudio X González, tal y como sucede con la creación del Dr. Frankenstein, en la novela de Mary Shelley, se dirige en este momento al sitio donde desaparecerá para siempre, de la vista del resto de los hombres. El tumor tiene una cita inevitable con el destino el 1 de junio próximo y el resultado que obtenga después de cumplir el compromiso no es halagador para ellos. No conseguirán obstaculizar la autorización del presupuesto al gobierno del presidente López Obrador. No podrán detener los proyectos de desarrollo en el sur del país. No tendrán una posición sólida para trabajar la revocación de mandato al presidente en la consulta pública el año entrante. Por el contrario, serán una oposición mucho más débil que la actual. Es muy posible que Acción Nacional pierda el registro como partido político. Su padrón interno está a un paso de no contar con los afiliados necesarios para mantener el registro. El PRI perderá gubernaturas importantes. Guerrero será gobernado por Morena, pese a la campaña de lodo en contra de Félix Salgado Macedonio, colgada del fake minismo.
para sacarlo de la competencia. Las arcas de ese partido tricolor trabajan en números rojos. El dinero que se aporta a las campañas del tumor viene de los empresarios que representa Claudio X González, pero todo tiene un límite, y esos empresarios se están dando cuenta de que el tiempo se agota y no hay resultados apreciables para obtener triunfos en junio. La nave de la oposición está haciendo agua en estos momentos. La tormenta está anunciada y únicamente se espera el milagro salvador, que haga resistir al duro huracán que llega, el duro huracán de la 4T. Lo malo es que ese milagro llamado INE, al parecer, arría sus banderas. Ya no está muy confiado en la capacidad de la estrategia de fraude utilizada en procesos anteriores. López Obrador señaló que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, estará al tanto del comportamiento de todos los actores en el siguiente proceso electoral. Cualquier delito electoral hoy es considerado grave. El infractor no tiene derecho a fianza y las sanciones a los culpables se han endurecido. El milagro no va a llegar, el monstruo no va a sobrevivir. Vendrán encuestas pagadas por la oposición que digan lo contrario. Así ha sucedido en el pasado. Pero el pulso ciudadano que la gente puede constatar en su entorno cotidiano afianza la tendencia que muestra la última medición de la agencia Pulse. El Titanic, renombrado tumor, se hunde lastimosamente. Su final está próximo y es inevitable la cita en junio. Ahí se define todo. Nos vemos en las urnas, con el triunfo contundente de Morena. Voto masivo por Morena. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena.
Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.